Marción fue un cristiano del siglo II que desarrolló creencias sobre Dios que lo colocaron en conflicto directo con la Iglesia. Él separó a Jesús y a su Padre del Dios del Antiguo Testamento, en parte porque no pudo reconciliar un Dios de justicia con un Dios de amor. También negó que Cristo fuera verdaderamente humano y afirmó que Cristo no sufrió en la cruz. Utilizando sus creencias acerca de Dios como base para la correcta doctrina, recopiló una colección de escritos que consideraba inspirados y útiles para el cristiano. Él no consideró que las escrituras hebreas fueran útiles para el cristiano y compuso su canon de epístolas seleccionadas por Pablo y un evangelio de Lucas muy editado. En respuesta a la teología de Marción, los eruditos de la Iglesia usaron las escrituras hebreas y las escrituras de los apóstoles para aclarar el carácter y la naturaleza de Dios, en particular, mostrando que Dios podía ser justo y amoroso. La teología de Marción también ayudó a la Iglesia a reconocer que los cristianos aún necesitaban las escrituras hebreas y además que necesitaban identificar qué escritos cristianos estaban inspirados y por lo tanto deberían considerarse como canon de las escrituras. Los conflictos relacionales y teológicos enfrentados por la Iglesia primitiva fueron resueltos prontamente por los líderes de la Iglesia cuando sometieron a la enseñanza de los apóstoles y reconocieron la guía del Espíritu Santo. Conflicto y desacuerdo teológico son una característica constante de la Iglesia cristiana. Sin embargo, una revisión de la historia sugiere que los resultados positivos pueden provenir aún de situaciones potencialmente divisivas. Hemos de considerar esta historia hoy. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos el estudio de hoy leyendo Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una de las tareas más difíciles de cualquier comunidad cristiana es mantener la unidad cuando surgen diferencias de opinión sobre asuntos relacionados con la identidad de la misión y el trabajo de la iglesia. Y sobre todo, quiénes somos y qué hacemos como iglesia y para qué estamos. ¿Sabes que estas diferencias pueden llevar a consecuencias devastadoras? Las comunidades cristianas de hoy no son diferentes de las que vemos en el Nuevo Testamento, porque las personas son personas. Y las diferencias, incluso sobre asuntos importantes, vendrán, porque todos piensan diferente. Los primeros cristianos se enfrentaron a algunos conflictos derivados de prejuicios relacionados con la percepción de cómo debían relacionarse entre ellos y de serias diferencias de interpretaciones de historias y prácticas claves del Antiguo Testamento. Y estos conflictos podrían haber destruido a la iglesia en sus inicios si no hubiera sido por los apóstoles y líderes que pensaron y buscaron la guía del Espíritu Santo y las Escrituras para resolver estas tensiones. Hace algunas semanas estudiamos cómo la iglesia primitiva experimentó la unidad en la iglesia. Hoy observaremos cómo la iglesia primitiva resolvió los conflictos internos que socavaron su unidad y amenazaron su supervivencia. Pregunto, ¿cuáles fueron estos conflictos? ¿Cómo se resolvieron? ¿Y qué podemos aprender hoy de esas experiencias? Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí tenemos un conflicto que se levanta. Y algunos de los primeros cristianos parecían tener prejuicios contra las viudas de la herencia griega, en medio de ellas que estaban en la congregación, porque no tenían alimentos. Parece que había problemas de que la pobreza estaba golpeando muy duro esa área. Y la percepción de favoritismo hacia unos
y abandonar a otros causó una fisura en la comunidad primitiva de creyentes. Si el favoritismo era real o no, el texto no lo dice. Solo dice que algunas personas creyeron que lo era. Este conflicto amenazó la unidad de la iglesia muy temprano. Qué fascinante el hecho de que haya observado esa división étnica en la iglesia tan rápidamente. ¿Y cuáles fueron algunos de los simples pasos dados por la iglesia primitiva para resolver este malentendido? Veamos en Hechos 6, versículos 2 en adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia primitiva vemos que crecía rápidamente, y este crecimiento trajo cargas cada vez más pesadas para los apóstoles. Y el nombramiento de estos 7 hombres, tradicionalmente llamados diáconos, aunque el Nuevo Testamento no los llama así, alivió la tensión en la iglesia de Jerusalén y permitió la participación de más personas en el ministerio de la iglesia. Un problema resuelto. Los apóstoles escucharon atentamente las quejas de los creyentes de habla griega y les pidieron una solución. Y a este grupo se le dejó la selección de 7 hombres para que se convirtieran en asociados de los apóstoles, quienes recomendaron 7 discípulos, todos ellos de herencia griega. Y se decía que estos hombres eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El ministerio de los apóstoles, que hasta entonces había sido predicar la palabra de Dios, como también distribuir comida a las viudas, se dividió ahora en 2 grupos, cada uno haciendo un ministerio igualmente valioso para la proclamación del Evangelio. Y Lucas usa la misma palabra ministerio o servicio, que en griego es diaconía, para referirse tanto al ministerio de los apóstoles en la predicación de la palabra, como al ministerio de los diáconos en la distribución de alimentos. ¿Qué importancia ves tú y qué importancia veo yo en el hecho de que los líderes llamaron a muchos de los creyentes para tratar de encontrar una solución? Bueno, la conversión de los gentiles al Evangelio de Jesucristo es un evento en el libro de los Hechos que prepara el escenario para el mayor conflicto en la vida de la iglesia primitiva. Una que amenazaría su existencia y su misión. Un conflicto tal de una tremenda magnitud. Por eso la visión del lienzo y los animales debe haberle parecido muy extraña a Pedro. Él está conmocionado porque, como judío fiel, nunca había comido alimentos inmundos o contaminados, como lo exigía la ley. Sin embargo, la intención de esta visión no era sobre la dieta, sino sobre las barreras entre judíos y gentiles, las que obstaculizaban la divulgación del Evangelio. Tales barreras fueron tan frecuentes en el mundo antiguo como lo son hoy. Y en las primeras décadas, el cristianismo estaba compuesto básicamente por judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías que estaba prometido en las profecías del Antiguo Testamento, por supuesto. Y estos primeros creyentes en Jesús fueron judíos fieles que obedecieron la ley como se les había enseñado. No consideraron que el Evangelio de Jesucristo borró o abolió los preceptos del Antiguo Testamento. No estaban al tanto, y aquí quiero hacer una pausa. En el momento en que descuidaron estudiar las profecías, o mejor dicho, bajo la guía del Espíritu Santo, porque sabían muy bien las Escrituras, no pudieron comprender, porque tenían ideas preconcebidas, el concepto de Mesías. Esperaban a alguien que los liberara del yugo romano. Cuando Jesús venía a hacer una tarea mayor, liberarlos del poder del pecado. No entendieron tampoco que con la venida de Jesús, porque nunca lo aceptaron, iba a terminar todo el sistema sacrificial. Así que ellos seguían atados, cumpliendo una cantidad de leyes y reglamentos dados a Moisés, que llegaban ahora a su fin. Y no estuvieron en condiciones de comprenderlo o aceptarlo.
Así que todavía vivían bajo esos reglamentos. Y lo que vemos que está sucediendo en Hechos es que el Espíritu Santo preparó el camino para que los gentiles fueran recibidos en la comunión de la comunidad cristiana y que pudieran hacerlo sin tener que circuncidarse y convertirse primero en judíos. Y lo que convenció a Pedro y a sus amigos de que esta era la voluntad de Dios es el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa, de una manera similar a lo que los discípulos de Jesús habían experimentado el día de Pentecostés. Si el Espíritu Santo puede ser dado a los gentiles de la misma manera en que fue dado a los judíos, entonces era evidente que ser circuncidado no era un requisito previo para convertirse en creyente de Jesús como el Mesías. Y esta conclusión preparó el escenario para un gran conflicto teológico entre los primeros cristianos. Pronto les llegaron a los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén informes de lo sucedido en Cesarea con Cornelio y pidieron a Pedro que diera cuenta de ello. Estaban ofendidos por lo que Pedro había hecho porque, según su comprensión judía de la ley de Moisés, a los judíos fieles no se les permitía comer con los gentiles y Pedro había estado comiendo. Y quizá algunos en Jerusalén pensaron que lo sucedido con Cornelio y su familia sería una excepción y que tal experiencia no se repetiría. Pero eso no es lo que el Espíritu Santo quiso. Cuando los discípulos de Jesús se dispersaron más allá de Jerusalén y Judea, debido a la persecución que surgió después de la muerte de Esteban, y fueron a Samaria, Fenicia, Chipre, Antioquía, más y más gentiles aceptaron a Jesús como su Salvador. Y esto es lo que Jesús había predicho. Así como fue maravilloso este influjo de gentiles, si nos ponemos en el lugar de estos primeros creyentes judíos, no es difícil comprender por qué no estaban muy seguros de cómo reaccionar. Yo te pregunto, ¿cómo podríamos nosotros mismos aferrarnos a puntos de vista estrechos de la iglesia y de nuestro mensaje que podría obstaculizar nuestro testimonio y nuestra misión? Y ahora llegamos al momento del Consejo Concilio de Jerusalén. ¿Cuáles son los dos problemas que causaron conflicto serio en la iglesia primitiva? ¿Cuáles son estos problemas? Tenemos que ir a Hechos 15, 1 y 2, y dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tenemos también en Gálatas 2, 11 al 14 que nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo era muy claro, no andaba con vuelta para decir las cosas. Algunos lo llaman tal vez muy agresivo, pero lo hacía con amor y lleno del Espíritu Santo. La amenaza a la unidad de la iglesia que enfrentaron los primeros cristianos fue real y difícil. Y recuerda que eran pocos los que vivían, los cristianos, eran muy pocos, así que el problema podía socavar rápidamente y la iglesia tambalear y desaparecer, dividirse. Algunos cristianos judíos pensaban que la salvación era posible solo para aquellos que pertenecían al pueblo del pacto de Dios. Y esto implicaba que la circuncisión era un requisito obligatorio. Y como parte de un estilo de vida fiel, estos creyentes judíos también creían que debían evitar cualquier contacto con los gentiles que pudiera frustrar su propia salvación. Los judíos tenían tradiciones muy estrictas con respecto a cómo relacionarse con los gentiles. Es más, algunos de ellos los llamaban perros, no podían ni verlos. Pensaban que eran
algo similar a los animales que no necesitaban salvación ni merecían. Y si querían salvarse tenían que hacerse judíos y a través de toda la tradición. Pregunto, ¿será que hay iglesias hoy en día que hacen lo mismo? ¿Que la salvación viene solamente a través de la iglesia? Cuando debemos elevar a Jesucristo a través de quien somos salvos y unirnos al pueblo, que Jesús dice, este es mi pueblo que me ama y guarda mis mandamientos y tiene la fe de Jesús. Bueno, estas tradiciones se convirtieron rápidamente en un obstáculo para la nueva comunidad cristiana, cuando los apóstoles comenzaron a acercarse a los gentiles que deseaban convertirse en seguidores de Jesús. Debido a que el Mesías es el Salvador del pueblo del pacto de Dios, como se predijo en el Antiguo Testamento, ¿no se suponía que los gentiles se convertirían primero en judíos y que luego seguirían las mismas reglas del pacto si querían ser salvos? Amigos, el asunto era complejo, era profundo, era algo que aparentemente no había solución humana. Y veamos cuáles fueron algunos de los problemas presentados durante el Concilio de Jerusalén. Son varios versículos. Sígueme, por favor, en Hechos capítulo 15, versículos 3 al 22. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios vistió por primera vez a los gentiles, o visitó, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que al resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos. Bueno, el tema aquí estaba enraizado en conflictos largo tiempo sostenidos referente a la interpretación de historias del Antiguo Testamento con respecto a la circuncisión y la relación con los gentiles. Dado que apóstoles, ancianos y delegados de Antioquía se sentaron juntos, parece que la discusión continuó durante mucho tiempo sin ninguna solución. Pero luego Pedro, Bernabé y Pablo pronunciaron discursos. El discurso de Pedro aludió a la revelación que Dios le dio en visión y al don del Espíritu Santo, que abrió el camino para la misión a los gentiles. Luego, Pablo y Bernabé
compartieron sus historias de lo que Dios había hecho a través de ellos para los gentiles. Y como resultado, muchos ojos se abrieron a la nueva verdad. Pedro dijo: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, los gentiles. Siglos de larga tradición se estaban desmoronando a la luz del Evangelio. Pregunto, ¿alguna vez cambiaste de opinión respecto a cómo entendiste una creencia profundamente arraigada? ¿Qué aprendiste de la experiencia que quizás podría ayudarte cuando tengas que cuestionar de nuevo tu comprensión de una creencia? Se necesitó cierto nivel de confianza de parte de la iglesia en Antioquía para enviar representantes a Jerusalén a fin de buscar la mejor solución para el conflicto. Sin embargo, después de horas de discusión entre los apóstoles y los ancianos, Santiago, el hermano de Jesús, quien parece ser el líder de la asamblea, emitió un juicio acerca de lo que se debe hacer claramente. El concilio decidió que los gentiles no necesitaban hacerse judíos, obedeciendo todos los aspectos de las leyes ceremoniales, incluida la circuncisión, para convertirse en cristianos. ¿Qué predicciones hicieron estos profetas del Antiguo Testamento con respecto a las naciones vecinas de Israel? Mira lo que se había sido dicho hace tanto tiempo, pero que habían pasado por alto por no escudriñar las Escrituras y tener ideas preconcebidas. Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Jeremías 12, 14 en adelante. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver a cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Y Santiago, al citar Amós capítulo 9, vemos que aquí hay alusiones a la salvación de las naciones de otros, a las naciones que otros profetas del Antiguo Testamento habían dicho que iban a aceptar al Mesías. Desde el principio fue la intención de Dios salvar al mundo entero a través del testimonio y la experiencia de Israel. De hecho, el llamado de Dios a Abraham incluyó una bendición para todas las naciones a través de él y sus descendientes. La dirección del Espíritu Santo, el ministerio de Pedro, Bernabé y Pablo entre los gentiles y la conversión de muchos gentiles era evidencia que no podía ser dejada de lado. Y estos testimonios ayudaron a los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén a darse cuenta que muchas de las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo ante sus ojos. De hecho, Dios ya había dado leyes que guiaban la presencia de los gentiles en Israel y qué restricciones se aplicaban a ellos. Y Santiago también se refirió a estas leyes en su decisión. Se hizo obvio para todos que Dios llamaba a los gentiles a unirse a su pueblo y a recibir la salvación en Jesús. La dirección del Espíritu Santo les dio una comprensión más profunda de las Escrituras y les reveló verdades fundamentales que no habían visto antes. Y en Hechos 15, del 30 en adelante, cuenta la respuesta de los creyentes en Antioquía frente a lo que se decidió en Jerusalén. Dice que la congregación se regocijaron por la consolación. Vemos aquí en Hechos un poderoso ejemplo de cómo la iglesia primitiva, a través de la sumisión a la palabra de Dios, junto con un gran grado de amor y unidad y confianza, pudo, bajo la guía del Espíritu Santo, evitar lo que podría haber sido una gran crisis de la unidad. Quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Qué nos enseña este episodio sobre lo importante que es para nosotros no solo escuchar lo que otros dicen, sino considerar que pueden estar en lo cierto, incluso cuando lo que dicen no es exactamente lo que queremos escuchar?
Ellen White comenta lo siguiente. Dice, el concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas, judías y gentiles. Les correspondía seguir la dirección del Espíritu. Todo el cuerpo cristiano no fue llamado a votar sobre el asunto y tendrá que hacerlo hasta el fin del siglo. En otras palabras, Dios llama a los líderes como responsables para solucionar algunos problemas, pero estos no pueden hacerlo de una forma unilateral. Tienen que depender de las Escrituras y sobre todo la guía del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se vio amenazada por conflictos internos sobre una serie de cuestiones que podrían haber tenido un efecto devastador en ella. Vimos la forma en que la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo y la sumisión de la palabra de Dios, pudo resolver estos conflictos y evitar cismas. Hermano y hermana, yo no sé qué es lo que nos espera como iglesia. ¿Hay problemas actualmente? Sí los hay. ¿Hay discusiones, puntos de vista diferentes? Sí los hay. Pero una cosa sé, Jesús es la cabeza de la iglesia. Las cosas van a terminar bien. Si humildemente oramos, Señor, danos dirección. Y si la Biblia no dice nada sobre un tema o no menciona, esperemos hasta que el Señor decida. Tal vez sea ahora o tal vez no sea nunca, pero Dios sabe qué revelar y Él sabe cómo solucionar los problemas cuando surgen, si estamos dispuestos a poner el problema en sus manos. Dios nos ayude a depender de Él y no tomar decisiones unilaterales pensando que son la voluntad de Dios, sino al contrario, buscar la voluntad de Dios y tener la seguridad que estamos siguiendo el camino que Él espera para nosotros. Bien, yo quiero invitarte a orar en esta hora, para que el Señor nos ayude a estar unidos a Él, a su palabra, unidos en verdad, como dice el canto. Oremos. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos que en tu palabra hay principios claros que nos ayudan a entender cómo resolver los problemas, nos dan una guía. Gracias porque Jesús está dirigiendo todo y Él envió el Espíritu Santo para justamente sea el que solucione, el que traiga la convicción de que ese es el camino a tomar. Bendícenos. Queremos serte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Todo el tiempo que tenemos por hoy será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros para que escuchen este programa. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.